Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Programmers Week edición 2021. Mi nombre es Romualdo, yo soy de la comunidad de .NET del Estudio de Buenos Aires y hoy contamos con la presencia de Germán Kuber, un amigo de la casa, NetBaires. Ya hicimos varias meetups y hemos tenido varias reuniones incluso en nuestro estudio cuando pudimos, así que bueno, bienvenido Germán, y hoy nos va a hablar Germán de Vertical Slide Architecture, así que bueno, buenísimo el tema, espero que estén todos bien, nos vemos en un rato. Gracias Germán. Genial, bueno, muchas gracias como siempre, gracias por la invitación. Y vamos a estar hablando hoy de un tema súper interesante, espero que sea tan interesante para ustedes como lo es para mí. Hoy vamos a estar charlando de un estilo de arquitectura algo revolucionaria, controversial, podríamos decir. Vamos a ver un poco por qué. Vamos a estar charlando, como bien dijeron, sobre Vertical Slide Architecture. Pero antes de comenzar, como siempre me gusta el preguntarme por qué. ¿Por qué estamos hablando de este tema? ¿Por qué estamos hablando de Vertical Slide Architecture y no de alguna otra arquitectura? O más aún, me imagino todos ustedes del otro lado diciendo, pero yo ya conozco varias arquitecturas. ¿Qué viene a solucionar esta arquitectura? ¿Realmente vale la pena? Y la verdad que siempre vale la pena. Siempre vale la pena aprender sobre arquitectura. Porque pese a que soy realista, las arquitecturas por lo general son bastante similares y todas parten de una arquitectura base que vamos a ver a continuación. Vertical Slide Architecture creo que le da una vuelta de tuerca fundamental a todo el resto de las arquitecturas. Si bien se basa en lo que es la tradicional arquitectura en N capas, arquitectura que se basa en la tradicional y aún más tradicional arquitectura en 3 capas, Vertical Slide Architecture plantea algunos conceptos muy interesantes que van a hacer que nuestro código sea mucho, pero mucho más sencillo. Y puede que al principio digan, no, ¿por qué? Justamente lo bueno que me plantea Vertical Slide Architecture es lo que otras arquitecturas me dicen que es malo. Van a ver que les va a pasar eso, porque a mí me pasó. Pero invito a todo el mundo a que se quede hasta el final, que preste atención a la charla y que realmente le dé una oportunidad, porque les aseguro que tiene muchísimo para aportar esta arquitectura. Y como bien dije, considero que todas las arquituras, arquitecturas en N-capa, arquitectura hexagonal, Onion Architecture, cualquier tipo de arquitectura que planteemos se basa en lo que inicialmente se conocía como la arquitectura en 3 capas. Y una pequeña evolución de la arquitectura en 3 capas es la arquitectura en N capas. Y tiene un poco de lógica, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, la arquitectura en 3 capas no es ni más ni menos que simplemente modularizar nuestra aplicación. Modularizarla inicialmente en 3 capas y setear una única dirección de comunicación. Las capas de más arriba se comunican con las de más abajo, pero las de más abajo no se comunican con las de más arriba. Y si nos ponemos a pensar, esto es la base de absolutamente todo lo que hacemos. Es la base de todas las arquitecturas que tenemos, inclusive podemos pensar en una arquitectura de microservicios. Una arquitectura de microservicios no es ni más ni menos que una arquitectura en N capas, con servicios distribuidos que se comunican entre sí. Pero bueno, vamos a ver un poco la arquitectura en N capas para quienes no la conozcan. Para quienes no conozcan esta arquitectura, la arquitectura en N capas se basa en N cantidad de capas, N cantidad de módulos que van a interactuar entre sí. En este caso tenemos una arquitectura en N capas, distribuida en 4 capas. Nuestra primera capa, que es la capa de presentación, la UI. Si es una aplicación web, podría ser, hablando del mundo.NET, podría ser una aplicación en VC, una aplicación en Razor, en Web Component, una aplicación de la que queramos. Si es una API web, podría ser una API REST, podría ser un servicio SOAP. De vuelta, lo que queramos. La capa UI habla de la comunicación de la capa que tiene enfrente el usuario, sea visual o no lo sea. Debajo de ella tenemos la capa de lógica de negocio, donde vamos a aplicar todo lo que son nuestras reglas de negocio, todos los requerimientos básicamente que vienen de nuestro dominio, van a estar volcados en esta capa. Y todo el código que escribamos en esta capa va a corresponderse uno a uno, por lo general, con requerimientos de dominio. Debajo de esto tenemos la capa de acceso a datos, que es la que se va a comunicar con la capa de base de datos, y quien va a hacer las consultas y toda la interacción con los diferentes repositorios. Y luego devolver la data para las capas superiores. Bien, una arquitectura tradicional, que espero que estemos acostumbrados a utilizar. ¿Y en qué se basa esta arquitectura? Al igual que todas las arquitecturas, se basan en la separación de responsabilidades.
en que cada capa tiene que tener una única responsabilidad. Una responsabilidad bien delimitada, bien marcada y bien definida. Y lo importante de absolutamente cualquier arquitectura, y por lo que cualquier arquitectura se esfuerza, es por no mezclar estas responsabilidades, porque la capa de UI solo tenga responsabilidad de UI. La capa de acceso a datos solamente tenga responsabilidad de acceso a datos. Recuerden esto porque es muy importante para lo que vamos a ver a continuación cuando hablemos de Vertical Slide Architecture, y que plantea algunos pequeños cambios que van quizás un poco en contra de estas arquitecturas tradicionales. ¿Cómo organizamos nuestras capas, básicamente? Bueno, a nivel de clases, a nivel de código propiamente dicho, podemos pensar, tenemos una capa donde tenemos nuestro usuario. Esta capa puede ser la capa de DTO. Si pensamos en una arquitectura más orientada a dominio, puede ser nuestro usuario de dominio. Si pensamos en nuestra capa UI, podemos tener en una aplicación MVC, en una web API, podemos tener el User Controller, que va a ser quien exponga los métodos para que el usuario consuma. En otra capa diferente, podemos tener una representación como es el User Service, puede ser nuestra capa de negocio, nuestra capa de servicios, puede albergar nuestra lógica de dominio o no, dependiendo de la arquitectura que sigamos. Y si vamos a otra capa, como la capa de acceso a datos, podemos tener nuestro User Repository. Nuestro User Repository lo que va a hacer es acceder directamente a la base de datos y interactuar, devolver datos, escribir, actualizar y demás. Pero ¿cómo se ve esto en un proyecto .NET? Y acá es donde vamos a detenernos un poco para analizar el código que tenemos. Bien, en un proyecto .NET, en una aplicación web, podemos ver nuestro web project, que básicamente es nuestra UI. En este caso tenemos una aplicación de MVC. Luego tenemos nuestro web project.business, que es nuestra lógica de dominio. La DAL, que es la de acceso a datos. La .domain, que puede tener nuestras entidades de dominio, y en una aplicación y en una arquitectura orientada a dominio podría tener también parte de la lógica de dominio. Y tenemos las diferentes capas de test, los test de unidad, los test de integración. ¿Cuál es la peculiaridad que tienen estas arquitecturas? Una peculiaridad que por un lado nos dicen que es buena, que es parte de lo que nosotros estamos buscando con una arquitectura, pero que ahora cuando yo se las empiezo a mencionar van a ver que no suena tan lógico. ¿A qué hablo? Imagínense que tenemos un requerimiento en el cual nos piden codear una nueva funcionalidad. En esta arquitectura tradicional, ya sea una arquitectura en N capas, una arquitectura hexagonal, una arquitectura orientada a dominio, casi todas las arquitecturas se basan en proyectos similares. Puede ser que en vez de DAL se llame repositorio, en vez de business se llama services, pero básicamente siempre es lo mismo. Imagínense, tenemos que codear un requerimiento y tenemos, primero y principal, vamos a tocar nuestra capa de UI. ¿Por qué? Porque vamos a tener que agregar un controlador, ¿verdad? O si tenemos un controlador, vamos a tener que agregar un nuevo método en este controlador. Por otro lado, vamos a tener que tocar la carpeta de modelos, que es donde vamos a tener nuestros DTOs. Dos carpetas ya que tocar. Imagínense que no tenemos que agregar una funcionalidad, sino tenemos que modificar una existente. Ya tendríamos que tocar y modificar dos carpetas diferentes. Tercero, tenemos que modificar nuestro acceso a nuestros servicios en la carpeta de servicios. Luego de eso vamos a ir a nuestros repositorios. En la parte de repositorios vamos a tocar el repositorio, agregar un método, modificar un método, cambiar una consulta, una query, lo que sea. Luego de eso tenemos que tocar también nuestro Unit of Work. Nuestro Unit of Work, en el caso de estar usando Entity Framework, posiblemente tengamos que tocar el contexto. Luego de eso vamos a tener que ir a la capa de dominio, y vamos a tener que tocar nuestras entidades de dominio. Si tenemos nuestra lógica albergada en nuestro dominio, si estamos codeando en Domain Driven Design, por ejemplo, vamos a tener que tocar las reglas de dominio. Si no estamos utilizando Domain Driven Design y no tenemos lógica dentro de nuestras entidades, lo cual haría que no fueran entidades, por lo cual les ruego encarecidamente que tengan la lógica de dominio albergada dentro de las entidades y no desparramadas por toda la aplicación. Pero bueno, eso es tema para otra charla. Luego de eso tenemos que tocar nuestros proyectos de test. Tenemos que testear nuestro acceso a nuestros servicios y tenemos que testear nuestros controladores. Luego de eso tenemos que ir a nuestros repositorios, también testear los repositorios, y tocar los test de integración, tanto en los servicios, controladores y repositorios.
Fíjense qué loco esto, ¿no? Una arquitectura que supuestamente nos hace las cosas más sencillas, una arquitectura que hace que todo sea más fácil, nos obliga, en el momento que tenemos que agregar una funcionalidad, en el momento que tenemos que modificar una funcionalidad existente, nos obliga automáticamente a tocar 12 lugares diferentes. Tenemos que abrir proyectos e ir tocando proyecto por proyecto, carpeta por carpeta, archivo por archivo. Imagínense esto en un modelo, en un proyecto un poco más grande, donde tenemos varios controladores, varios modelos, varias entidades. Imagínense lo complicado que se vuelve esto. Inclusive estas N capas podrían ser 20 capas, 21 capas, y seguramente deberíamos tocar, no quizás en las 20 capas, pero seguramente en 17 lugares deberíamos tocar para agregar una nueva funcionalidad. Y no solo eso, imaginemos los repositorios, imaginemos una aplicación de blog, imagínense una aplicación de blog donde tenemos un repositorio de posteos. ¿Cómo se vería nuestro repositorio? Y posiblemente con este estilo de arquitecturas, nuestro repositorio se vería algo así. Y no es tan loco pensar en un repositorio así, de hecho, imagino que muchos de nosotros estamos acostumbrados a lidiar con repositorios de este estilo, donde tenemos una gran cantidad de métodos y donde cada nuevo requerimiento, donde tenemos que tocar controlador, modelo, entidades, termina en un nuevo método en nuestro repositorio. Es lo más tradicional. Ahora bien, vamos a ver en esta arquitectura de N capas la comunicación, que es la parte más interesante. ¿Cómo se comunican las capas entre sí? Imagínense que entra un request. ¿A dónde llega el request? A nuestra UI. Nuestra UI habla con nuestra BL con nuestra DAL, y nuestra DAL con nuestra DB. Se van comunicando de arriba hacia abajo. Cada uno de estos cuadraditos azules y de estas flechitas está representado por lo que antes era un proyecto. Cada proyecto que teníamos que tocar en algún lugar diferente es y se corresponde con uno de estos cuadraditos, el amarillo, el verde, el celeste, el naranja. Pero imagínense que viene otro request. Imagínense que acá tenemos el request de usuario. Ahora tenemos el request de blog y queremos los posts. Y ahora queremos un request de permisos y tenemos también que pasar por todas las capas. Qué interesante esto, ¿no? Para cualquier request tenemos que navegar a lo largo de todas las capas. Para cualquier modificación tenemos que navegar a lo largo de todas las capas. Para cualquier cambio o nueva funcionalidad tenemos que navegar a lo largo de todas las capas. Y aquí es donde surge Vertical Slide Architecture, donde nos plantea una forma diferente de hacer las cosas. Y bajo mi punto de vista algo revolucionaria, porque va en contra de muchos de los principios de estas arquitecturas. Estas arquitecturas plantean separar en capas. Por cada nuevo problema, requerimiento, funcionalidad, lo que sea, es una nueva capa. Una nueva capa es un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto es un mismo concepto que está en otro proyecto, repetido en este proyecto, pero con sus peculiaridades. ¿Qué plantea Vertical Slide Architecture? Bueno, Vertical Slide Architecture plantea que tomemos planteemos una capa vertical. Nosotros acá tenemos 4 capas horizontales y diferentes objetos que se mueven a lo largo de estas capas horizontales. Entonces lo que plantea es, tomemos estos 4 conceptos de las 4 capas y agrupémosla, no por el concepto de infraestructura que representa. ¿Y qué hablo con un concepto de infraestructura? Bueno, si es un repositorio, si es un servicio, si es una entidad de dominio, todos esos son conceptos un poco más de arquitectura, un poco más de infraestructura. Bueno, lo que plantea es tomemos todos estos conceptos de infraestructura y agrupémoslos en un único concepto, que es un concepto funcional. Por ejemplo, si yo quiero hacer una creación de usuario, esta creación de usuario va a tener un controlador, un modelo, un servicio, un DTO, un repositorio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos conceptos se pueden agrupar, se pueden separar a nivel de infraestructura en diferentes conceptos, pero a nivel de unidad de negocio se puede representar dentro de una única unidad, que es la unidad de usuario, y aún más específico dentro de la unidad que es creación de usuario, que es lo que estamos viendo acá, este cuadrado azul grande con todos esos pequeños componentes adentro, son todos agrupados en una única unidad. ¿Qué nos plantea esto? Imagínense que tenemos un user service que tiene 3 métodos: bloquear usuario, aceptar usuario, crear usuario. Bueno, justamente podemos entender cada uno de estos diferentes métodos como una pequeña unidad y podemos convertir el block user en una clase block user, el accept user en una clase accept user y el create user en una clase create user. ¿Se va entendiendo un poco el concepto? Básicamente, saquemos las capas. ¿Las necesitamos? ¿Son necesarias? ¿Qué valor están aportando? ¿Están aportando valor? Esa es la primera pregunta.
¿Y cómo se plantea este modelo? Bueno, este modelo se plantea como algo un poco más sencillo. Se plantea un modelo en el cual nosotros vamos a tener un input. Este input puede ser nuestro request, puede ser lo que sea. Vamos a tener una forma en la cual vamos a procesar este input y nos va a arrojar un output. Ya no va a pasar por todas las capas, no nos vamos a tener que preocupar por todas las capas y demás, sino que va a ser una pequeña unidad de negocio dentro de una carpeta donde estén agrupados todos los conceptos. Y esa carpeta tenga un punto de entrada y tenga un punto de salida. De la mano con esta arquitectura viene acompañada por un concepto importantísimo a la hora de lo que es arquitectura, que seguramente lo conozcan, que es el concepto de CQRS, Command and Query Responsibility Segregation. Esta arquitectura se basa y se apoya sobre justamente los principios de CQRS. ¿Y qué es lo que nos plantea? Bueno, nos plantea que cuando nosotros tengamos un GET, sea una query, en lo que es una API REST, exactamente un GET, dame todos los usuarios, dame todos los permisos, dame un usuario por ID. Esta query, este request va a ser atendido por el mismo modelo. Vamos a tener una query, un handler que va a ser quien va a procesar y quien va a manipular todo este input, y nos va a arrojar un output que va a ser el response. Y en el caso que nosotros tengamos un post, un command para CQRS, vamos a tener un comando que va a ser la data del input, un handler que va a ser nuevamente quien procese toda esta información, y un response que justamente va a ser nuestro output. Y esto lo vamos a agrupar en dos conceptos. Por un lado, todo lo que es idempotente, lo que no modifica el estado de nuestro sistema, va a estar representado justamente por el concepto de query. Por el contrario, todo aquello que sea no idempotente, quiere decir que modifique el estado inicial de nuestro sistema, como puede ser un agregar, un eliminar, un actualizar parcialmente, todo eso va a estar representado por nuestro modelo de comandos. De vuelta, todo esto va a vivir dentro de una carpeta en una única capa. No vamos a tener que distribuirlo ni navegar a lo largo de muchas capas. Y por eso que con esto vamos y apoyamos el concepto de encapsulamiento. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener una unidad, y esta unidad va a tener absolutamente encapsulado todo ahí adentro. Esto quiere decir que si el día de mañana queremos migrar hacia otro tipo de arquitectura, va a ser mucho más sencillo. Ya no vamos a tener que empezar a recortar porciones de código de todas las capas, y vamos a tener que agarrar nuestro... Imagínense, en una arquitectura queremos llevar a una arquitectura de microservicios, y queremos escalar o llevar a un microservicio la parte de usuarios, o particularmente el endpoint de crear usuarios, porque realmente requiere muchísimo recursos. O imagínense un endpoint de búsqueda. En la arquitectura tradicional deberíamos ir a lo largo de todas las capas, deberíamos recortar la porción de código del controller, la porción de código de los métodos que tenga el servicio, los métodos que tengan el repositorio, y así deberíamos ir por todas las capas cortando pedacitos de código, armando una nueva solución y luego testeándolo todo. De esta forma sería mucho más sencillo. Si nosotros queremos migrar a otra arquitectura, imagínense que nuevamente queremos escalar una arquitectura de microservicios, el endpoint de crear usuario, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestra única capa, cortar la carpeta de crear usuario, quien va a tener todas sus dependencias internas, llevarnos esta carpeta a nuestro proyecto, y ya está. Luego nos vamos a tener que llevar una única carpeta con los tests, y listo. Nos llevamos dos carpetas y está todo solucionado. No tenemos que preocuparnos por empezar a recortar cosas que no nos sirvan, o ver qué de eso estamos utilizando y qué realmente está agregando un montón de ruido a nuestro código. En este modelo, nuevamente, lo que planteamos anteriormente, entre un request, el request navega a lo largo de todos los objetos que nosotros tenemos en nuestra unidad, y eso nos arroja un response. Este response puede ser que arroje específicamente un response que nos va a dar a la UI, como puede ser un DTO, o puede ser cualquier tipo de objeto, cualquier tipo de modelo que luego procesemos nuevamente por algún otro objeto que se encargue de procesar y arrojar diferentes outputs para diferentes UI. Imagínense que tenemos una UI, un MVC, que queremos que nuestra UI nos presente un modelo con un frontend en Razor. Bueno, y por otro lado tenemos una API web donde queremos que nos devuelva un JSON, un XML. Bueno, este response podría salir de acá adentro simplemente como un DTO, y luego eso podríamos tener algún otro concepto que se encargue de transformar este response o a un DTO o a una vista según corresponda. Bueno, y esto queda totalmente encapsulado. Como les dije anteriormente, fíjense, lo que tenemos acá tenemos el request,
que nuevamente el request va a estar representado ya sea por un comando o una query, que cómo se va a ver un comando o una query, ahora lo vamos a ver, pero básicamente va a ser una clase, un comando o una query no varían absolutamente nada, simplemente son una clase con los datos que nosotros necesitamos de input para nuestro modelo. Por otro lado tenemos el handler. Dentro del handler va a ser quien se encargue de tomar este request, tomar este input, procesarlo, instanciar todos los objetos que sean necesarios. Por ejemplo, instanciar objetos de dominio, instanciar servicios, instanciar repositorios. Si bien los repositorios vamos a ver que no es un concepto que vamos a seguir utilizando, o podríamos hacerlo dependiendo de las circunstancias, pero no es recomendable en esta arquitectura, y ahora vamos a ver por qué. Instanciar el dominio, ejecutar los métodos de dominio, y luego de eso, darnos el response. Y esto es lo que finalmente vamos a tener encapsulado en una carpetita que si nosotros queremos mover toda esa funcionalidad, va a ser tan sencillo como tomar esa carpetita y moverla a otro proyecto. Ahora bien, vamos a ver un poco, un live demo, vamos a ver un poco un proyecto. En particular, para este proyecto, no traje una solución, un hola mundo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es quizás un poco de ruido es cuando vemos estas arquitecturas en un hola mundo, decimos, claro, pero es un hello world, es sencillo porque tiene dos métodos, no tiene demasiado, por lo tanto es natural que funcione. Y realmente fue lo que me pasó a mí cuando vi este proyecto, que realmente mastiqué muchísimo esta arquitectura antes de sacarla a producción o de implementarla en una aplicación productiva por primera vez, porque realmente tenía muchas dudas. Tenía muchas dudas porque, como les digo, justamente esta arquitectura viene a plantearnos que mucho de lo que veníamos haciendo termina siendo boilerplate. Todas las capas, todas las clases, toda esa ida y venida, interfaces, todas las abstracciones entre diferentes capas, termina siendo boilerplate que no aporta valor. Y eso es un poco lo que me hacía ruido, por lo cual jugué mucho con esta arquitectura antes de hacer la primera implementación. Pero la verdad es que tengo ya varias implementaciones de estas arquitecturas en producción y les puedo asegurar que los beneficios son notables. En este caso, la aplicación que les traigo es la aplicación de NetVires, que es una API con unos cuantos métodos y unas cuantas funcionalidades. Vamos a ver, inicialmente tenemos, fíjense, si vamos a nivel de proyectos, bueno, esto que tenemos acá son carpetas que no aportan valor, pero fíjense que a nivel de proyecto tenemos nuestra API, nuestra capa de datos, una capa de eventos, que podría tranquilamente vivir dentro de nuestra capa API, una capa host, que esta capa host es simplemente infraestructura donde separamos la configuración de todo nuestro host de la implementación de la API. Esto es más que nada para la hora de testear, pero tranquilamente podrían vivir dentro del mismo proyecto. Y una capa de servicios, que no es necesariamente la capa de servicios que estamos acostumbrados, sino que en este caso la capa de servicios es algo que en este caso estoy utilizando para utilizar Azure Function y para pequeña funcionalidad que necesito reutilizar en diferentes módulos. Pero si se fijan, no hay ningún concepto. Básicamente podríamos sacamos los tests, esta data que lo tenemos separado simplemente para tener las migraciones y todo el modelo de Entity Framework separado. Todo está dentro de mi capa API. Todas las otras que ven acá, todas las otras capas que ven acá realmente están de relleno y no son consideradas capas, sino que simplemente son proyectos. Bueno, vamos a abrir nuestra única capa, no le podemos decir capa porque es la única que tenemos, vamos a abrir nuestro único proyecto. Y fíjense que la peculiaridad de nuestro único proyecto, primero no tenemos la carpeta controller. No tenemos la carpeta controller, ¿por qué? Porque tenemos acá, si se fijan, una carpeta que se llama features. Este features es donde vamos a tener agrupados absolutamente todas las funcionalidades de las cuales yo les estaba hablando. Fíjense que dentro de nuestra carpeta feature, por ejemplo, tenemos out, batch, community, eventos, member, notification, organization, Slack. Cada uno de estos es un concepto de dominio. Como anteriormente, imagínense, nosotros tendríamos event controller, donde están todos los conceptos de eventos. En este caso tenemos la carpeta event. La carpeta event tiene, si la abrimos, vamos a cerrar esto, fíjense que la carpeta event tiene el event controller. El event controller no está dentro de controladores, ¿por qué? Porque ya no estamos agrupando por conceptos de infraestructura, porque un controller es ni más ni menos que un concepto de infraestructura de MVC. Si MVC lo llamaría de otra forma, no tendríamos controllers y tendríamos otra cosa. Entonces acá me estoy preocupando, ya no me importa la infraestructura como tal, sino lo que me importa son los conceptos de dominio.
Y eventos es un concepto de dominio. Es una unidad completa. Todo lo que tiene que ver con eventos va a estar acá adentro. Por lo tanto, Event Controller también lo vamos a tener agrupado acá adentro. Si abrimos, vemos que en este caso tenemos los diferentes endpoints, con algunas configuraciones nuevamente necesarias para MVC. Y fíjense que la peculiaridad es que no tenemos absolutamente nada de lógica acá, sino que estamos utilizando el patrón Mediator, en particular la librería Mediator, para hacer un dispatch de lo que es nuestro input, que en este caso nuestro input está representado, como les dije anteriormente, por, en este caso, un comando, en este caso, una query, que si entramos acá dentro, una query y un comando no es ni más ni menos que una clase con propiedades. Acá tenemos getLink, events live, que básicamente obtiene el link de un evento live. ¿Y qué necesita? Bueno, en este caso necesitamos un online link. Bien, entonces fíjense, toda la data que nosotros necesitamos para el input de lo que vamos a procesar está dado en nuestra query. En este caso vamos a analizar un comando, por ejemplo. Vamos a buscar algún comando, tenemos acá put check attendance by code, y si entramos al comando, vemos que tenemos las dos propiedades que necesitamos utilizar para procesarlo. En este caso tenemos el evento y el código. En este caso estamos heredando de request porque estamos utilizando la librería Mediator, lo cual no es obligación para esta arquitectura utilizar la librería Mediator, pero les puedo asegurar que les hace la vida mucho, pero mucho más sencilla. Y no solo por esta arquitectura, sino que invito a todo el mundo a que chequeen la librería Mediator. Realmente es algo que van a notar que les da mucho, pero mucha facilidad de uso y mucha facilidad de coding a la hora de estar desarrollando. Ahora bien, vamos a entrar, por ejemplo, a una feature. Una feature no es ni más ni menos, imagínense que ustedes un requerimiento les dicen necesitamos desarrollar una feature para crear un grupo, o necesitamos desarrollar una feature para completar un evento. Bien, o agregar un attendant. Cualquiera de estos, fíjense que seguramente tenga correspondencia con un caso de uso. Todos mis casos de uso se van a volcar en una pequeña carpetita aquí adentro. Imagínense antes, si nosotros queríamos agregar una feature que era Complete Event, no lo íbamos a tener todo agrupado en un lugar, sino que íbamos a tener que navegar a lo largo de todas nuestras capas e ir recorriendo capa a capa. Imagínense ahora de debuguear. Tenemos que ir debugueando capa a capa. Y si laburaron en proyectos con muchos archivos o en soluciones con muchos proyectos, estoy seguro que saben lo que es debuguear una solución con muchos proyectos. Realmente se vuelve totalmente inmantenible, porque realmente debuguear tarda muchísimo tiempo, cargar los proyectos tarda muchísimo tiempo, cargar la solución inicial tarda muchísimo tiempo. Vamos acá a Complete Event, por ejemplo. Vamos a cerrar esto de acá. Vamos a Complete Event. Lo primero que tenemos es el comando. Bien. Y luego lo que tenemos es el handler. ¿Qué es lo que tiene el handler? Bueno, fíjense que el handler, primero y principal, estamos recibiendo el contexto. Ya no tenemos repositorios. ¿Por qué no tenemos repositorios? Porque justamente el hecho de que tengamos muchos métodos en nuestro repositorio es porque tenemos una capa que no está dividida por conceptos de dominio, sino por conceptos de infraestructura. Y user repository es un concepto. Y ese concepto va a albergar todos los métodos que se refieren al usuario, el acceso a datos del usuario. En cambio, en este caso, como tenemos todo agrupado en un único lugar, como es este archivo, no necesitamos el repositorio. Entonces, fíjense, recibimos como parámetro nuestro contexto, primero y principal, y en nuestro método, que es el método handler, que es quien finalmente va a encargarse de procesar ese input del que estábamos hablando, darle formato, modificarlo y darnos como salida un output, recibe como parámetro el input, justamente el comando. Ahora, fíjense lo que hacemos. Lo primero que hacemos, vamos a recuperar a la base de datos. Y fíjense de vuelta acá la peculiaridad. Seguramente que esto, ¿cuántas veces nos dijeron que está mal? ¿Por qué tenemos acceso a datos junto con, imagínense acá, que es la ejecución de lógica de dominio? Esto debería estar en diferentes lugares, nos dicen, ¿verdad? Y estamos de acuerdo que en algunos casos debería estar en diferentes lugares, pero la pregunta es ¿por qué? Permitámonos cuestionar el por qué debería estar en diferentes lugares, o si nuestro proyecto, nuestra solución requiere que estén en diferentes lugares. Bueno, en este caso fíjense que estamos recuperando de la base de datos, estamos yendo a la base de datos directamente a través de Entity Framework, estamos recuperando un evento de la base de datos, y en caso de que no exista, estamos
retornando. En este caso, fíjense que estoy retornando un not found, pero si entramos acá al not found, en este caso vemos que estamos retornando directamente un objeto de lo que un objeto que se va a traducir luego a un HTTP response. Acá en este caso podríamos hacer una pequeña variación. En este caso estoy retornando directamente el object result porque sé que yo voy a exponer una API web y es lo que estoy utilizando y esto no va a cambiar. Pero en este pequeño caso sí podríamos hacer alguna modificación y podríamos hacerlo un poco más extendible. Y en lugar de devolver un object result, podríamos estar devolviendo algún tipo de abstracción que represente el error not found. Y del otro lado tener algún tipo de transformación que me transforme este error ya sea a una plantilla HTML, ya sea a un verbo a una respuesta HTTP, o que me lo traduzca a cualquier tipo de error. Bien, de vuelta. Y esto es una recomendación que espero que tomen y me encantaría que tomen porque realmente me costó muchísimo tiempo entenderla, que es, seamos pragmáticos. Está buenísima la teoría, están buenísimos los libros, están buenísimas las ideas de los autores, están buenísimas las arquitecturas. Pero al final del día una arquitectura, una idea, cualquier tipo de lectura teórica que tengamos no es ni más ni menos que una receta para aplicar nuestros propios problemas. Entonces no tratemos de aplicar estas recetas tal cual están dadas en el libro. ¿Por qué? Porque quien escribió el libro no tiene exactamente el mismo contexto que tengo yo. Quien escribió el libro posiblemente tiene otras herramientas y tiene requerimientos totalmente diferentes. Entonces, al igual que los patrones de diseño, patrón de diseño no es ni más ni menos que una receta, donde es rara vez vamos a aplicar ese patrón de diseño tal cual en nuestro sistema. Entonces, no nos quedemos con la idea de, no, esto está totalmente mal porque el autor dice que está mal. No, el autor nos da una idea. Esta arquitectura que les estoy plantando no es ni más ni menos que una idea. No tiene por qué ser la implementación que ustedes hagan exactamente igual, ni tienen por qué juzgar la implementación que hace otra persona en un contexto determinado. Mi sugerencia es, seamos pragmáticos, hagamos lo que necesitamos en el menor tiempo y con la mejor eficacia posible. No nos tratemos de ir siempre hacia tener algo de manual, porque realmente no va a funcionar. Y si en el manual funcionaba es porque el ejemplo está preparado para el manual. El ejemplo no se parece a lo que nosotros tenemos. Entonces, de vuelta, todo esto para decirles que en este caso estoy devolviendo errores HTTP, porque la solución así lo permite, porque realmente el dominio que yo estoy atacando me lo permite, y porque la solución que yo voy a desarrollar no va a escalar a un endpoint diferente que no sea una API web. Va a ser siempre una API web. Entonces, en este caso, estamos retornando el not found, y fíjense que luego de esto, dependiendo el input que tenemos, podemos recuperar de la base de datos algo diferente, y luego de eso ejecutamos la lógica de dominio. La lógica de dominio, si vamos acá adentro, esto sí, se los recomiendo encarecidamente. La lógica de dominio, siempre, pero siempre, sea la arquitectura que sea, trabajen en el paradigma que trabajen. Bueno, el paradigma no, si estamos trabajando en el paradigma de objetos, si estamos trabajando en un paradigma funcional, seguramente esto va a cambiar, pero si estamos trabajando en un paradigma orientado a objetos, pónganselo y grábenselo a fuego. Un objeto es un objeto porque tiene dos cualidades, tiene estado y comportamiento. Si ustedes tienen objetos que no tienen comportamiento y solamente tienen estado, no es un objeto, es simplemente un DTO, es simplemente una clase, pero no es un objeto. Un objeto se convierte en objeto cuando tiene estado y comportamiento, y ese comportamiento es quien se encarga de modificar ese estado. Bueno, fíjense entonces que, rompiendo la idea que traíamos hasta ahora de que todo tiene que vivir encapsulado ahí adentro, fíjense que la lógica de dominio está en nuestras entidades. ¿Y por qué? Porque la lógica de dominio se comparte a lo largo de todo nuestro dominio. En cualquier lugar de nuestro sistema que interactuemos con el objeto event, el complete, que cuando ejecutemos un complete, el complete va a estar dado por las mismas reglas de dominio. Por lo tanto, si nosotros no ponemos la lógica de dominio dentro de la entidad, vamos a tener mucho código duplicado, vamos a tener mucho código espagueti, y vamos a tener un montón de reglas de dominio desparramadas por todo el sistema, y reglas que van a ser diferentes, porque cuando tengamos que cambiar que este complete se haga de una forma, lo vamos a cambiar de un lugar, pero no del otro. Y entonces ahí va a modificarse. Bien, entonces, regla de dominios siempre dentro de nuestra entidad de dominio. Esto
Sigan la arquitectura que sigan, se los recuerdo y se los recontrarrecalco. Siempre la lógica de dominio ahí adentro. Bueno, en este caso estamos ejecutando el complete. Fíjense que el complete, simplemente estamos recibiendo, acá estamos recibiendo el objeto complete, un objeto batch. Estamos aplicando algún tipo de lógica. No set online. Fíjense que estamos modificando el estado de nuestro objeto. Y luego estamos arrojando lo que planteamos anteriormente, que son eventos de dominio. Los eventos de dominio en esta arquitectura resultan muy interesantes porque justamente como tenemos esto desparramado en pequeñas unidades de negocio y cada unidad de negocio se encarga de una única funcionalidad, si nosotros queremos comunicarnos entre diferentes unidades de negocio, imagínense el que vimos hoy que era Get a Speaker in Event o Complete Event o Add Attendee, si queremos interactuar entre ellos, vamos a hacerlo a través de los eventos de dominio. No vamos a llamar de una funcionalidad a otra, y si realmente vemos que tenemos esa necesidad de hacerla es porque posiblemente no pensamos bien la funcionalidad. Esto lleva a la correlación con lo que serían básicamente microservicios. Si nosotros de un microservicio tenemos que todo el tiempo constantemente estar llamando a otro microservicio, es porque posiblemente el scope de este microservicio está mal definido. Y deberíamos quizás estos dos microservicios convertirse en uno solo. Acá pasa exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos un endpoint o una unidad funcional que siempre tiene que llamar a otra unidad funcional, es porque posiblemente haya una dependencia directa entre estas unidades funcionales y posiblemente, no digo que siempre, pero posiblemente deban ser una única unidad funcional que interactúe consigo misma y no tenga la necesidad de salir hacia otra unidad funcional. Bueno, en este caso, como les dije, vamos a arrojar eventos de dominio. Si vamos a los eventos de dominio, vemos que los eventos de dominio los tenemos alojados nuevamente en esta capa, data. Posiblemente no es el mejor nombre data, podríamos ponerle core, por ejemplo. Pero tenemos acá los dominios sí alojados fuera de nuestras unidades funcionales porque esto es algo cross, que va a ser cross unidades. Volviendo para atrás, vemos que tenemos lo que es la lógica de dominio. En este caso recorremos todos los attendee y vamos verificando si un attendee fue notificado en ausente, si llegó, atendió, me salió, pero no se atendió, si fue al evento, si asistió al evento o si no lo hizo. Y en consecuencia vamos a aplicar la lógica de dominio necesaria. Bien, todo esto de este lado lo vamos a ver como esta pequeña unidad. Lo interesante de esto es que a la hora, si nos tenemos que llevar esto a tenemos que escalar esto a otra capa o tenemos que crear otro servicio, simplemente podemos crear otra capa de API, tomar esta carpetita, llevarnos esta carpetita a la otra capa, a la otra API, y ya tenemos una API con esta funcionalidad en la otra y podemos deployarla totalmente independiente del resto de la solución. ¿Cómo se ve esto ahora en los tests? Vamos a ver la parte de los tests, que la parte de los tests también es algo súper interesante que me gusta mucho, porque hace que la cantidad de código que tengo en el test sea mucho más entendible. Vamos a la parte de unit test. Perdón, acá tenemos test de integración, pero podrían ser unit test tranquilamente. En este caso, porque el proyecto tiene test de integración. Fíjense que tenemos feature y tenemos, imagínense, vamos a batch group, y por cada una de estas unidades funcionales tenemos un único archivo. Esto me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer testing nosotros, imagínense que estamos testeando el servicio de usuarios. Ese servicio de usuarios, imagínense, si nosotros vamos al servicio de usuarios que tenemos acá, que sería el que tendremos en feature, imagínense, vamos a ver acá, citamos el servicio de eventos. El servicio de eventos tiene todas estas carpetas. Cada una de estas carpetas estaría representada por un método dentro de mi servicio de eventos. Y posiblemente estaría representado por un método dentro de nuestro repositorio de eventos. Por lo tanto, si nosotros tenemos que testear ese servicio, si tendríamos que testear ese servicio, ¿qué pasaría? Tendríamos sin lugar a duda un solo test con un montón de métodos, donde por cada método, imagínense que tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10 tests, los que queramos. Y tendríamos todos esos tests, imagínense cuántas carpetas teníamos. Teníamos como 20 carpetas. Tendríamos 20 métodos con sus 5 tests cada uno. Imagínense la cantidad que tendríamos. Y eso crecería y crecería y crecería. Y los archivos de test se terminan volviendo totalmente inmantenibles. En cambio, lo interesante que tenemos acá es que cada unidad funcional, o sea, cada método,
tiene su propio archivo. Vamos acá a eventos. Fíjense que tengo un archivo por cada unidad funcional, o sea, por cada método. Siempre quiero que se recuerde esto, por cada método. Y si entramos acá, imagínense que tenemos Complete Event. Entramos a Complete Event y tenemos todos los tests necesarios para completar el evento. Imagínense, acá estamos testeando. Esto es lo interesante, que cada caso de uso, cada endpoint, cada método, tiene un solo archivo con todos los tests. Todos estos tests se corresponden a un único método. Bien, y esta es la parte interesante donde vamos, fíjense que nuestros tests son mucho más cortos, son mucho más acotados, y tenemos, en este caso tenemos un método, vamos a compactar los métodos, y tenemos, fíjense, tenemos tres métodos, 4, 5, 6 métodos. Cada método testea un único método, o sea, acá tenemos un método que está teniendo 6 diferentes tests. ¿Bien? Y todo dentro de un archivo. Por lo tanto, nuevamente, si nosotros tenemos que agregar una nueva unidad funcional o tenemos que modificar una unidad funcional, vamos a tener que tocar en dos lugares. Vamos a tener que tocar. Vamos a la feature, abrimos el evento, imagínense que tenemos tocando Complete Event, vamos a tocar Complete Event, todo lo que tiene Complete Event va a estar acá. Vamos a tener que tocarlo acá. Y después vamos a ir a los tests, y en la carpeta de 3, nuevamente vamos solamente a un solo lugar, que es Complete Event. Y vamos a tener que tocar absolutamente todos los tests que pertenecen a Complete Event. Realmente esto le da muchísimo dinamismo y hace que sea mucho más fácil de codificar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar perdiéndonos en qué lugar pongo este concepto, que es algo que pasa mucho. Hay muchas veces, bueno, tengo que agregar esto a mi proyecto. Ok, ¿dónde lo pongo? ¿En qué capa lo pongo? ¿Cuántas veces pasan tiempo y horas pensando en qué capa va este archivo, en qué capa va este concepto? Y seguramente en qué termina pasando, creamos una capa nueva. ¿Cuántas veces pasa eso? Bueno, no sabemos dónde ponerlo, terminamos creando una capa nueva. Y después tenemos 11, 20, 40, 50 capas donde tenemos conceptos separados y no sabemos qué está en cada lugar. Lo cual se hace un poco difícil de manejar, un poco difícil de entender. Lo cual, este no es el caso, por lo tanto los invito nuevamente a que prueben este diseño, esta arquitectura. Ahora bien, esta arquitectura de vuelta es la base o es el prototipo inicial. Luego de esta arquitectura podemos empezar a iterar y podemos empezar a agregar conceptos de otro tipo de arquitecturas, como arquitectura hexagonal, Onion Architecture, lo que queramos. Pero recordemos una cosa, todas las arquitecturas plantean algo, todas las arquitecturas plantean, ¿necesito algo? Agrego una nueva capa. ¿Por qué? Porque más capas es mejor, básicamente lo que nos dice. Bueno, acá no, acá estamos totalmente en contra de eso. Acá, ¿tenemos que agregar algo? Busquemos agregarlo en estos dos lugares que tenemos. Tenemos dos lugares para agregar cosas. Tenemos la feature, que es la unidad funcional, y los tests. Tenemos eso solamente. No busquemos agregar cosas en otro lado porque solamente tenemos dos lugares. ¿Bien? Ahora bien, volvemos a las PPTs. Volvemos a la PPT. Uy, se me fue la PPT. Volvemos a la PPT, perdón, a ver. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Vamos ahí, que estamos en el live demo. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué Vertical Slide Architecture? Primero y principal, el código es mucho más sencillo. Créanme que el código es mucho más sencillo, mucho más fácil de mantener este código, es mucho más fácil de leer. Es mucho más fácil cuando viene un desarrollador, una desarrolladora nueva, se incorpora al equipo y dice, ok, tengo que empezar a codear. Bueno, todo va acá. Ahora, cuando tenemos 50 capas, explicarle a un desarrollador toda la inducción a un proyecto donde tenemos 20 capas, con capas de abstracciones, si se fijan en eso que yo les mostré, ¿cuántas interfaces tenemos? No tenemos gran cantidad de interfaces. En cualquier otra capa tenemos interfaces para servicios, interfaces para repositorios, interfaces para las unidades, para los controladores. Tenemos todo un montón de interfaces y por cada cosa que agregamos tenemos que agregar sus correspondientes interfaces. Acá no, acá todo vive en un solo lugar. Y hay también poca cantidad de interfaces, algo que me parece asombroso. Sin embargo, todo es totalmente testeable. El código es fácil de probar. Es fácil de probar, la verdad que acá no vamos a acreditarnos puntos que no nos corresponden, porque realmente el fácil de probar
es fácil de probar como cualquier otra arquitectura. Lo que hace fácil y lo que hace más sencillo que otras arquitecturas es de entender los tests y de encontrar los tests correspondientes a cada uno de los casos de uso que tenemos. Eso es mucho más sencillo al tener cada uno de los tests agrupados por archivos, y cada archivo corresponde a un único caso de uso, va a hacer que esto sea más sencillo, pero a la hora de testear, digamos, la facilidad de testing es exactamente la misma. Y pese a que no tenemos controladores y demás, la hora de testear va a ser exactamente lo mismo, y hasta un poco más fácil quizás porque no vamos a tener que moquear, algo que no vamos a tener que moquear cantidad de interfase, cantidad de dependencias. Esto es mucho más sencillo. Lo único que vamos a tener que moquear posiblemente, si es un test de integración, vamos a tener que moquear la base de datos y ya está. La separación de los tests, voy a recalcar esto nuevamente porque es algo que me parece asombroso, el hecho de poder tener los tests agrupados por unidades funcionales en lugar de tenerlos agrupados por conceptos de infraestructura, como pueden ser User Controller Test, User Service Test, User Repository Test. No, acá tenemos users y testeamos los usuarios. Por otro lado, la aplicación es más fácil de dividir. Esto quiere decir que si el día de mañana que nosotros queremos escalar hacia una arquitectura de microservicios, si queremos escalar hacia otro tipo de arquitectura, es mucho más sencillo. No tenemos que empezar ni perdernos buscando conceptos a lo largo y ancho de toda la aplicación. Simplemente vamos a copiar la feature, la vamos a llevar, y con eso ya nos estamos llevando. Nos llevamos la feature, los tests, la feature de dominio, y con eso tenemos todo solucionado. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo sigo con esto? Bueno, ¿cómo sigo con esto? Los invito a que no vayan a producción con esto, o sea, no salgan como locos a querer probar esto en producción, porque realmente es un cambio de paradigma, es un cambio importante, por lo tanto, los invito a que lo piensen un poco, los invito a que se pongan a razonar y encontrar los por qué, cuáles son realmente, si esta arquitectura encaja con sus casos de uso, porque cuáles son las contras, algunas pequeñas contras que tenemos. El hecho de poder tener, por ejemplo, todos los métodos encapsulados dentro de un repositorio hace que este repositorio sea más fácil de mantener, de que si tenemos desarrolladores juniors que tienen que empezar a desarrollar cosas, simplemente chequeen los métodos de este repositorio, consuman estos métodos y no tengan que agregar código. Sin embargo, el estar exponiendo el contexto, que esto es una contra que puedo marcar sobre esta arquitectura, el hecho de poder estar exponiendo el contexto hace que todos interactúen contra el contexto, y realmente se pueden volver cosas caóticas si no tenemos un buen proceso de code review y si no tenemos gente con seniority chequeando lo que se está haciendo. Entonces, sacando estas contras, los invito a que pueden buscar en internet Vertical Slide Architecture, van a encontrar, es una arquitectura planteada por Jimmy Bogart, que es también el creador de Mediator y de otras cuantas librerías como Automapper, Autofixture y demás. Van a encontrar en su GitHub una aplicación de ejemplo, tanto una web API como una aplicación MVC con Razor. Los invito a que se descarguen esa aplicación, a que empiecen a indagar y que empiecen a debuguear y entender cómo funciona esta arquitectura. Y un consejo que le voy a dar también, que acá aconsejo porque realmente por mala experiencia, no tomen esta arquitectura inicial y a partir de eso, y partan de esa arquitectura inicial que está en el repositorio y empiecen a agregar cosas. Porque realmente no van a comprender la esencia de la arquitectura y cuando tengan que tocar o modificar algo se les va a complicar. Mi consejo es, jueguen con esta arquitectura, toquen todo lo que quieran esta arquitectura y a la hora de iniciar un proyecto nuevo, inicien una aplicación, un proyecto desde cero, una solución desde cero y comiencen a agregar dependencias una por una, empiecen a agregar carpetas, empiecen a agregar archivos y traten de ustedes llevar adelante la propia arquitectura para entenderla, para desarmarla, realmente desgranarla toda y poder entender qué es lo que está pasando. ¿El proyecto UI estaría fuera de esta arquitectura? El proyecto UI, dependiendo, como se los dije anteriormente, en el caso que yo les muestro acá, está dentro de la misma arquitectura. El controlador, directamente los handlers me devuelven un DTO, me devuelven un JSON, por lo tanto está dentro de la arquitectura. Podría tener una capa que podrían agregar si ustedes saben que su aplicación va a ser consumida tanto por una API REST como por una MVC o lo que sea, podrían tener una capa de abstracción por encima y que esté totalmente por fuera de esta arquitectura, inclusive en otro proyecto, en otra solución, donde simplemente en la otra solución agreguen todo esto como referencia y ustedes lo presenten de la forma que quieren al usuario. Pero de vuelta, eso va a depender de los requerimientos que tengan de negocio y no traten de hacer cosas porque sí, no traten de separar todo porque por las dudas nunca llega.
El código mostrarles en algún repositorio público. El código que mostré está en un repositorio público. Los invito a que me sigan en Twitter. En Twitter me pueden seguir. Voy a estar posteando el link con el repositorio, el link con las PPT también. Y seguramente voy a estar ahí haciendo alguna pregunta. Los invito a que comenten. Debajo voy a estar compartiendo link de repositorio, de diapositivas y posiblemente también el video de la charla. Y ahí abajo los invito a que hagan algún tipo de comentario, un gracias, buena charla, o no me gustó la charla, o me gusta más esta otra arquitectura. Y vamos a estar haciendo en estos días un sorteo con la gente, acá organizadores of Vision Cognizant, y vamos a estar sorteando algo. Así que para quienes comenten debajo de eso, los invito a que me sigan en Twitter y que comenten para ganarse algo. Y una pregunta más tenemos acá. ¿No te dificulta preparar mocks para el DB Context de Entity Framework al no utilizar más el patrón de repositorio? Mirá, la realidad es que cuando estamos testeando los handlers, lo que estamos haciendo realmente es mucho más sencillo, hacer test de integración. Los test de unidad van a ir contra el dominio, pero a la hora de testear el handler vamos a hacer test de integración. Por lo tanto, no vamos a tener que mosquear el DB Context, vamos a poder utilizar una base de datos en memoria, como nos presenta DB Context para hacer unit test, o podemos estar levantando una base de datos por detrás y correr los test de integración directamente contra la base de datos. Y si no tenemos más preguntas, creo que hasta acá llegamos y hasta acá llegó la presentación. Sí. Mil gracias, Germán, y buenísimo. Yo creo que esta arquitectura es a favor del desarrollo, el developer experience es mucho mejor a través de esta arquitectura que de la otra. Creo que esa es una de las, ¿no? Una de las, podemos decir. Sin lugar a duda. ¿No? Lo que tiene esta arquitectura, que es como dije anteriormente, nos da lugar a hacer las cosas un poquito mal. Al no tener todo tan separado en capas y todo tan estrictamente separado, de esto va acá, eso va allá, y tener todo dentro de una única unidad funcional, como tenemos el contexto abierto, nos da lugar a que si no tenemos un buen proceso de core review o no tenemos gente con seniority que conoce la arquitectura y está testeando y mirando que las cosas hagan bien, al toque se puede ir para cualquier lado y se puede volar todo y se puede volver medio caótico. Por eso es que mi recomendación es: entiendan la arquitectura antes de empezar a escribir código para saber dónde va cada cosa. Qué fácil, cada cosa va en un solo lugar. Eso es lo lindo de esto, es que todo va en un solo lugar. No tenemos 20 capas donde tenemos que preguntarnos dónde va. Así que, sin lugar a dudas, es como decís, es a favor del desarrollo. El desarrollo es mucho más rápido. La cantidad de clic, botón derecho, add new class que tenemos que hacer es infinitamente menor. Así que, sin lugar a dudas, es mucho más sencillo. Bueno, buenísimo, te agradezco nuevamente por participar de la Programmers Week 2021 y bueno, como siempre NetBuyers es bienvenido en nuestra casa, así que muchísimas gracias, Germán, y bueno, seguimos en contacto como siempre. Perfecto, muchas gracias, chicos, por la invitación y un éxito el evento. Adiós. We are no longer alive. Thank you. Gracias, thank you. Gracias, Germán. Chau, chau. Gracias, Germán. Estuvo buenísimo, mil gracias. Después te mando la grabación y avísame cuando hagas el sorteo si me fijo bien las respuestas y todo eso, ¿vale? Dale, buenísimo. Gracias, chicos, por la invitación. From there. Okay. Chao, bye bye. Gracias, Rom. Chau, chau. Thank you, Adrian. See you tomorrow. Thank you so much for all your support. Yeah. Yeah, thank you too. No Get some problem. rest. Bye-bye. Bye. Good night. You too.